Hola, buenas noches, bienvenidos a Palabra. Pasaron 10 días nada más de las elecciones presidenciales. Y en este periodo de tiempo tan corto, bueno, ya comenzamos a ver algunas turbulencias, algunas decisiones, algunas movidas, algunos cimbronazos en la economía del país y algunas medidas que el gobierno está anunciando. Algunos dicen medidas que tenían previsto anunciar a fin de año, pero que debido a las circunstancias y a la coyuntura debieron ser adelantadas. Así que de eso vamos a hablar hoy. Me parece que es el tema que más preocupa a todos los que vivimos en la Argentina. Y vamos a hablar con un exfuncionario. Yo siempre digo que hay muchísimos exfuncionarios que dejan el cargo y que muy raramente son consultados, porque lamentablemente no muchos dejan una buena imagen. Pero hay algunos que, a pesar de que han dejado su puesto y su cargo, ya hace algunos años siguen siendo una voz autorizada, y uno de ellos es Aldo Pignanelli, quien ha sido presidente del Banco Central en un momento muy complicado de la Argentina, ya por 2002, ¿no? Sí, en la crisis. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, pero estaba pensando, pasó por el Banco Central y en medio de una crisis, de verdad, en una crisis en serio. Sí, se considera la crisis más profunda en la historia económica argentina. La más profunda. Y 9 años después todavía es creíble. Y hasta puedo caminar por la calle y la gente me saluda. Sí, yo creo que eso no es poca cosa, ¿no? Sí. No muchos. El otro día, bueno, yo vivo en Buenos Aires, uso mucho el subte por razones también de movilidad. Y otro día venía en el subte y 2 o 3 personas me preguntaron, me reconocieron. Y uno de ellos me dice, doctor, ¿qué va a pasar con el dólar? Claro. Digo, mira, si yo supiese sería multimillonario, y viajo en subte, así que no lo soy. Bueno, hablando de subte, paga 1,10, ¿no? Sí. Es muy barato. No paga nada. Bueno, ahora, por eso lo uso. Por eso lo uso. Todos los subsidios. Pero supongo que coincidirá conmigo si opino que se tendrá que terminar en algún momento. El subte tiene que valer 3 pesos para los que lo podemos pagar, sí, y lo vamos a pagar con mucho gusto. Solo un 20% de los usuarios de subte, gente con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, en promedio, el subte lo usan 1,5 millones de personas por día. Y solo el 20%, 300.000 boletos, en realidad son boletos, ¿no? Sería gente que necesitaría mantener ese peso con 10. El resto podría pagar una tarifa llena. Sí. Yo supongo que nos está viendo dice, ¿por qué hablan del subte si acá no tenemos subte? Pero que en realidad es un disparador y que se refleja en otros servicios. Bueno, eso es el transporte público. Distorsionada absolutamente. Sí. Yo no sé cuánto cuesta el boleto de colectivo urbano en Capital Federal. 1,10 pesos. ¿También? Sí. Nada más. Y el tren, 80 centavos. Usted hace 30 kilómetros, Moreno 11, y vale 80 centavos, nada. Bueno, viene la pregunta. Yo sé que acá el colectivo vale el doble. Es más del doble. Claro. Sería 2,50 si no recuerdo. En este caso el ajuste de tarifas no sería casi aplicable a Rosario, sino más al área metropolitana, capital y Gran Buenos Aires. Claro. ¿Está de acuerdo con estas medidas que comienza a tomar el gobierno? Sí, totalmente. Mira, hay 2 aspectos, digamos. Vamos primero al tema cambiario. Acá el problema es que el gobierno está atacando por ahora las consecuencias y no la causa. La causa del atraso del tipo de cambio que la gente empieza a ver, y esta cultura que tenemos los argentinos de ahorrar en reserva de valor dólar, comienza a sentirse por la inflación. El problema acá es la inflación. La causa del atraso del tipo de cambio es la inflación. Y la inflación está generada por el propio gobierno, a veces adrede, a veces se le va de las manos. Perdón, expliquemos por qué una inflación alta implica en estos momentos una corrida cambiaria hacia el dólar. Bueno, porque si tenemos una inflación del 25% anual y el dólar se ajustó el último año solo al 6% anual, lo mismo pasó con el año anterior, hay un desfasaje entre el precio interno y el valor del dólar. Y eso es lo que la gente ve. Hay un retraso, dice, bueno, como está atrasado, no demanda pesos y va al dólar. Me voy a comprar antes que suba. Claro. Es esa la causa, ¿no? Nada más, no hay nada. No tiene nada que ver Grecia. Bueno, Grecia tiene No, Grecia. Pero digo, en este caso puntual. La crisis internacional tiene algo que ver con la fuga de capitales, que ahora lo vamos a analizar. Bien. Pero lo que sí que existe esa demanda. Entonces, el problema es la inflación. Y el gobierno tiene que atacar la inflación. No se puede subsistir muchos años más con este nivel de inflación. Máxime que nuestros países vecinos están entre el 5 y el 8% anual de tasa.
El único que nos iguala en la tasa de inflación es Venezuela. Pero Chile, Uruguay, hasta Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, tienen tasas de inflación que van desde el 3% Chile hasta el 6-7% Brasil. Por lo tanto, producir es cada vez más caro en pesos y en dólares. Y nosotros también. al 25%, sin poder ajustar el dólar, comienza a sentirse los efectos. Ahora, ¿por qué hay inflación en la Argentina? No hay una sola causa, son varias. Primero es que hay un problema con el gasto público. ¿Y qué gasto público? Los subsidios económicos. ¿A cuántos ascendieron el último año? Bueno, el año 2011 va a cerrar con 70.000 millones de pesos de subsidios económicos, es mucha plata. Para explicarle a la gente, estos son subsidios que de alguna manera atemperan la posibilidad de aumentos de tarifas, Así en es. algunos casos. Sí. Ahora, cuando uno se enteraba por estos días, por estas horas, de que hay subsidios a los bancos, por ejemplo. Bueno, ¿un banco qué subsidio necesita? Bueno, a los casinos, a los bingos. A los casinos, ¿qué se subsidiaba? La luz. ¿Pagaban menos luz los casinos y los bancos o pagan menos luz? Sí, tienen tarifa reducida. Tarifa con subsidio. ¿Por qué? Bueno, porque eso venía de arrastre y nunca se corrigió y quedó, y ahora, ahora el gobierno trata de resolverlo. Increíble. El tema es que, a ver, la verdad que yo personalmente, yo vengo del peronismo, estoy en el peronismo, yo creo en el rol subsidiario del Estado. No soy alguien que cree en la absoluta libertad de los mercados. Ahora, tiene sus límites. Y el límite es aquel en el cual ese subsidio comienza a corroer el gasto fiscal, la inflación y el poder adquisitivo de la población. Y entonces, el gobierno esta lectura la tiene. Hace rato. Pero no la aplicó. Había elecciones. Bueno, había elecciones, pero las tarifas se vienen subsidiando del año 2002, desde la devaluación. La realidad es que el monto se le fue de las manos, porque también está el subsidio a la energía eléctrica con la importación de combustibles. Lamentablemente Argentina en los últimos años, a mi criterio por una falla de la matriz eléctrica, volvió a ser un gran importador de combustibles. Esos son 5.000 millones de dólares por año, 20.000 millones de pesos. Que compra el gobierno. Que compra el gobierno y se lo entrega a las compañías energéticas para las generadoras de luz. Ahí hay un problema de matriz energética en la Argentina porque el 80% de la energía que produce Argentina es termoeléctrica, no es hidroeléctrica. Y necesitan combustible. Y necesita o gas o fuel oil. Y solo el 15% es hidroeléctrica, que es el agua del Chocón o Yacyretá, que no tiene el costo de los combustibles. Por ejemplo, Brasil tiene la matriz eléctrica al revés. El 80% de la energía brasilera es hidroeléctrica. Nosotros tenemos 80 termoeléctrica, 15 hidro y 5% atómica, en Atucha 1 y Atucha 2. Después del corte, quiero que, ya después de lo que es este pantallazo, este diagnóstico de qué es lo que nos pasa, quiero que hablemos de qué puede ocurrir con el dólar. No le voy a pedir que me diga, va a estar a tanto tal mes, porque como si no, como dice usted, sería millonario. Sí, pero hay tendencias. Hay tendencias. ¿Y qué puede pasar con la economía y qué puede pasar con las tarifas? El gobierno dijo ayer, nosotros vamos a reducir subsidios, pero no vamos a tocar tarifas. Bueno, ahora lo analizamos. Después del corte, porque me da la sensación de que si se tocan los subsidios, el dinero de algún lado tiene que salir. De las tarifas. Bueno, ya me está adelantando la respuesta. Enseguida volvemos hablando con Aldo Piñanelli acerca de qué nos va a tocar enfrentar a todos a partir de los próximos días.